Estimados estudiantes, para complementar un poquito el tema que les estaba comentando, me faltó aclararles un poco el tema de eh, del agua que funciona como un disolvente biológico, ¿no? Obviamente esto trata en torno, está en función de los enlaces de hidrógeno, ¿sí? O sea, el agua puede disolver sustancias iónicas y polares, las que no tengan también, gracias a esta propiedad. Entonces, miren, siempre el enlace de hidrógeno participa en la unión, por ejemplo, del agua con alcoholes, aminos primarios, aminos secundarios, estaminas, aminoácidos, que pueden actuar como donantes o aceptores por un lado, ¿cierto? Actúan los alcoholes y las aminas, mientras que los éteres, por ejemplo, aldehídos y cetonas, ésteres también, solo pueden actuar como aceptores de esos electrones. Pues obviamente, miren, el agua está aquí, tenemos nuestros dos electrones no compartidos que se unen con el hidrógeno iones de esta manera, ¿verdad? Y por definición sabemos que si es primaria o secundaria va a donar el, el electrón o no, ¿cierto? Y se van a unir. Lo mismo pasa con este de acá, mira. Este es otro grupo funcional que es el agua, perdón, es el alcohol, un alcohol primario que está aquí, no H. Obviamente va a unirse pues el hidrógeno con el nitrógeno. Obviamente, obviamente ustedes saben que por definición el oxígeno se une con el hidrógeno para formar un enlace o puente de hidrógeno. Lo mismo pasa con el nitrógeno, o es el oxígeno o es el nitrógeno, ¿no es cierto? Además que en este caso, miren, si tenemos un grupo carboxilo como está aquí, solo va a aceptar, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que saber con qué grupo funcional, por ejemplo, se van a unir para poder este, formar este enlace de hidrógeno y obviamente disolverlas, ¿no? Obviamente, eh, dado que las moléculas, por ejemplo, del agua tienen la característica de formar pues, estos enlaces de hidrógeno y así pues favorecer, ¿no es cierto?, la asociación de estas moléculas del agua con cierta disposición ordenada, como ven aquí en este gráfico, todo este gráfico que está aquí, ¿no es cierto? Esa es una propiedad. Y la otra, que forma enlaces de hidrógeno, obviamente que va a ejercer una profunda, quieren llamarlo intensa, influencia sobre propiedades físicas del agua. Entonces, al tener estas dos propiedades, pues eh, da el justificativo de por qué el agua tiene alta viscosidad, por ejemplo, su, su tensión superficial y además un punto de ebullición muy alto. Por estas razones que les estoy comentando, es por eso de que el agua es un solvente y también confiere estas propiedades. ¿Sí? Es importante aclarar esa situación. Miren, además me había un poquito saltado y no haberles hablado de, eh, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto? Estas fuerzas de Van der Waals surgen por atracciones entre dipolos que son obviamente transitorios momentáneos, generados o sea, por un movimiento que es muy rápido de electrones, ¿sí? De todos estos átomos que son neutros, pues las fuerzas de Van der Waals son alrededor de muchas, pero son débiles, y obviamente al ser abundantes, pues en ese momento están unidas, pero también con esa velocidad que se unen se van a separar. Entonces hay esa interacción. ¿Sí? Y además las interacciones iónicas, ¿no es cierto?, que forman puentes salinos. Eh, Estas interacciones obviamente ocurren entre grupos cargados que ayudan a dar forma a una estructura biomolecular, ¿no es cierto? Entonces, las interacciones electrostáticas, por ejemplo, ¿no es cierto?, entre grupos con carga opuesta dentro de las biomoléculas
entre las mismas, ¿no es cierto?, se denominan puentes salinos. Entonces, es importante aclarar también esa situación, ¿sí? Obviamente, los puentes salinos que están por acá, aquí, ¿no es cierto?, de cierto modo son comparables con los puentes de hidrógeno, pero actúan entre distancias mayores, ¿sí? Por ende, pues a menudo pueden facilitar el enlace entre moléculas y bien descargados a ciertas proteínas o ácidos nucleicos, ¿sí? Son temas que ácidos nucleicos vamos a ver en el segundo trimestre, pero tienen que ver con el DNA y el ARN. Obviamente las interacciones hidrofóbicas, como ven por acá, estas interacciones hidrofóbicas simplemente alude al término hidrofóbico, ¿no es cierto?, alude a la tendencia de compuestos que son de tipo no polar, ¿no es cierto?, perdón, de tipo no polar, estos de aquí, ¿sí?, autosociarse en el ambiente, pues obviamente, y esto causa que las moléculas de agua tiendan, ¿no es cierto?, a rodear esto, y obviamente al final lo que ustedes ven es una gotícula de agua, de alrededor, una gotícula, perdón, de aceite ahí, y alrededor agua, ¿no es cierto? Pero esto no tiene nada que ver con enlaces hidrofóbicos, y eso es incorrecto decir. Sí, eso hay que aclararlo bien. Y obviamente es importante decir que casi todas las biomoléculas se tienden a formar o tienen una disposición en el espacio, o sea, se pliegan para poder colocar siempre los compuestos que son polares y que están cargados hacia la superficie de ellas. Entonces, obviamente, cuando está eso hacia la superficie, lo que hace es que el agua viene a unirse. Entonces, se va a unir por donde, ya sea por, como les digo aquí, sus grupos funcionales, ya sea por enlaces de hidrógeno, en fin, por todo esto, y así de esta manera puede haber una interacción dipolo-dipolo. Y así pues, también se puede disolver cualquier biomolécula de este tipo. Y finalmente, simplemente aclararles, porque me pareció que fui muy rápido aquí en esta parte de las soluciones amortiguadoras, siempre, bueno, casi siempre se utilizan ácidos o bases débiles. ¿No? Que el ácido acético es un ácido débil, se podría decir, pero muy importante. No es lo mismo que el ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte, que tiene una constante disociación casi 1, el ácido acético la tiene en menor cantidad, pero obviamente las soluciones de estos ácidos débiles o bases débiles y sus conjugados muestran amortiguación, ¿sí? Es decir, que por ejemplo la motivación, llamándola así, quiere decir que es una capacidad para poder resistir un cambio de pH cuando se adiciona un ácido o una base fuerte, ¿sí? Pues obviamente cuando uno va teniendo esta curva de titulación, pues se le va adicionando estas sustancias de modo que esto se va desde una región protonada hasta una región desprotonada. Recuerden ustedes que el pH es obviamente dos formas podemos llamar al pH. El pH es, por un lado, el logaritmo negativo de la concentración de protones, porque recuerden que el protón es el que va a dar el carácter ácido, que es el hidrógeno. Y un pH, por lo general, bajo caracteriza a que una solución ácida, mientras que un pH alto caracteriza una solución de tipo básico. Ahora también se la conoce como el potencial del hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando les estaba hablando de que participan aquí ácidos o bases débiles, por ejemplo, en este caso, la fuerza de un ácido débil se expresa como que, como este pK.
Entonces, obviamente esto quiere decir que el logaritmo negativo de la constante de sucesión del ácido es el pK, ¿sí? El pK. Y en esta región, pues, estamos hablando, como les decía, de una amortiguación, o sea, de una región tamponante, y obviamente resiste esto a un cambio de pH brusco, miren, de parte ácida hacia una parte básica, ¿no es cierto? Por lo general, los amortiguadores más conocidos, se los permite en nuestro cuerpo, están los bicarbonatos, eh, los ortofosfatos, estos son los que más se caracterizan, ¿sí? Entonces, es bueno intentar aclarar ciertas cosas que a veces quedan inconclusas y espero que obviamente tengan en cuenta esto.